Gracias, buenas tardes. Ya están cansados y espero no cansarlos un poco más. Inicio agradeciendo a la Comisión de Seguridad Social de esta legislatura por la invitación. Es una invitación que nos distingue y agradecemos mucho las atenciones. En las ponencias presentadas en este foro y en los comentarios que se han estado señalando, pues constatamos que la realidad que enfrentamos los pensionados es en realidad muy compleja. Mi participación tiene como propósito comentar a este respecto los desafíos y la lucha que hemos emprendido para combatirlos y la participación de COPIPEP para colaborar en el tránsito hacia la reivindicación de las pensiones en el conjunto de la seguridad social. Ya se ha comentado que la mayor parte de la población contributiva está integrada tanto al IMSS como al ISSSTE. El resto formamos parte de múltiples y dispares sistemas que incursionan a la seguridad social por iniciativa de diferentes organismos, instituciones, municipios, universidades, y se sostienen con los recursos de los trabajadores, con los recursos de los patrones y del Estado. Durante décadas, muchas décadas, 4, 5, 6, la proporción de activos y jubilados permitió a estos sistemas disponer de mayores ingresos que egresos. Y por la estabilidad económica que por décadas persistió, se debió haber conformado un patrimonio que garantizara en el largo plazo la permanencia de solidaridad. Sin embargo, un conjunto de condiciones internas y externas dieron lugar a la fragilidad financiera que hoy ponen en riesgo su sostenibilidad. Entre las condiciones externas se identifica el incremento en la esperanza de vida derivado de la reducción de la mortalidad y los cambios demográficos. Esto acrecentó el número de jubilados y de pensionados y también se presenta la informalidad en el trabajo y también la evasión que hacen los patrones por asumir su responsabilidad de proporcionar seguridad social. Por cuanto hace a las circunstancias internas, en COPIPEP somos testigos de la inoperancia de gestión y los deficientes manejos de los recursos por parte de los órganos de gobierno de nuestro Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, del que se ha comentado en mesas anteriores, el IPE. Reconocemos que la presente administración ha realizado un manejo administrativo acertado. Este se ha considerado como extraordinario a consecuencia lógica de la ineficiencia del pasado. La labor que siempre debió de haber sido eficaz en cumplimiento de la responsabilidad ética de los funcionarios de gobierno del Estado y los representantes sindicales. Estos últimos, por muchos sexenios, han permanecido y aún permanecen en esa función. En COPIPEP disponemos de evidencias de la escasa transparencia y discrecionalidad con la que por mucho tiempo ha operado el IPE. Atestiguamos la férrea resistencia a cumplir con la obligación de rendir cuentas. Conocemos los vericuetos legales con los que se ha logrado hacer privado bienes y dinero público. También podemos probar irregulares transacciones millonarias del patrimonio entregado a gobierno del Estado y presumimos que en más de una ocasión se incumplió con las obligaciones de devolución acordada. Se ha hecho público adeudos millonarios de miles de pesos de los organismos incorporados a los que se suman las aportaciones de trabajadores y patrones que nunca han llegado a las arcas del IPE. También existe el abandono y deterioro del patrimonio inmobiliario, mucho del cual llegó al IPE como dación de pago por adeudos de gobierno del Estado. Y otros inmuebles han permanecido en contrato de comodato con las fuerzas públicas del gobierno estatal y federal, sin ninguna ventaja económica para el IPE.
Garnica, que fue una casa de pensionados, una estancia para pensionados. Durante 11 años nos privaron a los derechohabientes del IPE de poder disponer de 7 hectáreas y medias para nuestra recreación, para nuestros servicios diferentes. La suma de estas circunstancias internas y externas, de las que estamos seguros participan muchos sistemas pensionarios del país, han dañado sus finanzas y las autoridades han optado por reformas para darles viabilidad. Sin embargo, los cambios solo han permitido soluciones temporales y han causado detrimento al ingreso de las pensiones y las jubilaciones. En Veracruz se han realizado 3 reformas y a la fecha somos todavía sobrevivientes del modelo de solidaridad intergeneracional. No hemos sido capturados por la privatización, no hemos tenido que hacer malabares durante nuestra vida laboral para incrementar el ahorro, nos hemos librado de la obligación de optar por retiros programados o decidir por una administradora de fondos para el retiro, que además de comisiones elevadas, como aquí se ha comentado y también se ha dicho, obtienen ganancias millonarias con el dinero de las cuotas de los trabajadores, pero cuando se trata de pérdidas, solo son pérdidas para los trabajadores y los pensionados. También los jubilados de Veracruz nos hemos librado de la UMA. Sin embargo, Copipepe hace suya la lucha de todos quienes combaten las resoluciones de consejos técnicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de este Congreso de la Unión. Los impactos de estas reformas hoy muestran deficiencias. No se ha resuelto la cobertura de las pensiones. Las primeras generaciones de jubilados de las AFORES, ya se ha dicho, probablemente alcancen en los mejores términos 30% de su salario. Es insuficiente para cubrir necesidades y se les atribuye a una escasa cultura del ahorro del trabajador. Pero no es eso, es el menguado poder adquisitivo de su salario durante su vida laboral. Aquí escuchamos maravillas de las AFORES, números, claro, resoluciones técnicas en el escritorio. Sin embargo, cuando se vive con una pensión del 30% del salario, pues claro, no es posible resolverlo todo. Estas deficiencias no son imputables a los jubilados. Sin embargo, el costo fiscal se nos atribuye, se nos califica de carga económica para el Estado, pero en realidad lo que somos víctimas de administraciones rapaces e ineficaces. Hemos contribuido con nuestra pensión y muchos ven disminuidos sus ingresos. Comprobamos que vamos a conformar una población que va en ruta de incorporarnos al sector empobrecido. Y las generaciones de los jóvenes trabajadores enfrentan una incertidumbre enorme para poder sobrevivir a una vejez con un ingreso reducido. Una muestra de los impactos de estas reformas es el envejecimiento de la planta académica de importantes universidades. Sus académicos de edades avanzadas optan por mantener su vida laboral activa y postergar su jubilación para evitar la reducción de sus ingresos. Esto impide renovar la planta académica de las universidades, pero hay ocasiones en que la situación es más grave. Dan fe los compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes se encuentran en resistencia a causa de una decisión unilateral que solo 2 años después les canceló el apoyo económico complementario permanente pactado con la institución. Y ante la violación a sus derechos, están involucrados en largos y costosos litigios para enfrentar una decisión ilegal y alevosa. Las reformas no han logrado disminuir las desigualdades. Por ejemplo, en Veracruz, al 17% de los pensionados se destinan 18 millones de pesos de la nómina mensual, en contraste con el 2% al que se aplican 35 millones.
datos que reflejan la inequidad de las reformas, que la gestión y estas mismas reformas no han abatido y continúan siendo favorecidas las élites burocráticas privilegiadas. Si a estas medidas ineficaces agregamos administraciones voraces en un entorno de impunidad, no hay reforma pensionaria que pueda rescatar a nuestras instituciones pensionarias. En Veracruz lo testificamos. La última reforma aprobada en 2014, que integró en una sola reserva técnica los 3 fondos que diferenciaban a generaciones diferentes, fue impulsada por el gobierno duartista, que reiteradamente incumplió con el pago puntual de nuestras pensiones, y ello nos obligó a reclamar este pago en las calles. Y tuvimos que pagar el costo de una artera represión por parte de la fuerza pública del Estado. Este gobierno represor también socavó nuestra reserva técnica, que en 2010 contaba con 2.857 millones de pesos, pero en 2016, cuando terminó el sexenio, y nos los han comentado los compañeros del IPE, esta reserva contaba solo con 968 millones de pesos. El pasado diciembre, nos los comentaron los compañeros del IPE, la reserva reportó 1.679 millones. Efectivamente, con esta administración, la reserva técnica ha crecido. Pero para que pueda alcanzar el monto que tenía hace 11 años, todavía requiere un crecimiento del 41%. De esa dimensión es el daño patrimonial. En ocasiones, reportado por el órgano fiscalizador del Estado, sin que el Congreso del Estado de Veracruz haya emprendido medidas sancionarias ni acciones para la reparación del daño que mucho hubieran beneficiado a nuestro patrimonio. Reformas pensionarias como las de Veracruz, que no cambian sus órganos de gobierno, incurren en una falacia de renovación, pues en tanto los mismos tomadores de decisiones permanezcan en su rol, se mantiene la complicidad, la opacidad y la discrecionalidad que no contribuye a la mejora permanente. Solo se alcanza una eficiencia como la actual, que corre el riesgo de ser provisional. Lo aquí señalado perfila que reformas de esta naturaleza resultan ineficientes ante la dimensión de los retos que enfrentamos en Veracruz. Su modelo de solidaridad tiene en riesgo su supervivencia. Los estudios actuariales le pronostican una viabilidad muy corta. En este panorama, desde hace 11 años, Copipeb ha emprendido su lucha. En 2010, reunidos espontáneamente en la calle reclamando el pago completo del aguinaldo, decidimos organizarnos e iniciar la batalla para enfrentar irregularidades que de antaño percibíamos, pero que desconocíamos la realidad real de la dimensión de la fragilidad financiera de nuestro instituto. Así, a través de la prensa y redes sociales, informamos de malos manejos y omisiones con tintes de corrupción. En 2011, participamos en la promoción de la exención del impuesto sobre la renta hasta 15 salarios mínimos para las pensiones. Con base en las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, la estatal y la nacional, hemos participado en procesos legales para defender nuestro derecho humano a la pensión y al patrimonio del IPE. Por ello, en 2014 y en 2015 nos amparamos contra la ley duartista. En 2016 enfrentamos una denuncia penal que aún hoy promovemos por el saqueo a la reserva técnica. Y después de más de 5 años, casi 6, todavía esperamos por la procuración e impartición de justicia. A esta denuncia penal se suman otras 2 interpuestas por el mismo IPE y otras 2 por el órgano fiscalizador del Estado, las que desafortunadamente no son activadas. En 2017 presentamos al Congreso del Estado una iniciativa popular acompañada de 14,000 firmas de ciudadanos
para dotar de autonomía constitucional al IPE que permitiera renovar sus órganos de gobierno, democratizar sus colegiados con auténtica representación de todos sus derechohabientes y con perfiles profesionales acorde al funcionamiento del IPE. Y es el día que todavía hoy esperamos la respuesta del Legislativo. Muchos son los retos de la seguridad social en Veracruz. Uno de ellos, la desigualdad del servicio en el IMSS, que a los recién jubilados de nuevo ingreso a este sistema de salud durante 2 años se restringe a la atención médica de primer nivel de atención. Es importante el reto de lograr la afiliación pensionada de los trabajadores del Estado por contratos temporales. Esto fortalecería la base contributiva del IPE y el trabajador acumularía periodos de acceso a la seguridad social que le permitiría una pensión en su vejez. Otro reto importante son los deudores del IPE, pues si bien en Copipep reconocemos que el actual gobierno de Veracruz ha sido el que mayores recursos ha canalizado al instituto, este mismo gobierno nos debe el reconocimiento de una deuda de más de 7,000 millones de pesos reportada por el órgano fiscalizador del Estado cada año. Deuda que si bien no generó esta administración, no le es permitido eludir su responsabilidad moral y legal de asumir la continuidad institucional para reconocer el adeudo que su Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado niega y aplaza su reconocimiento formal. En Copipep luchamos para no participar de la historia de quienes ven reducidas sus pensiones. Actuamos en el presente con la visión puesta en el futuro, sin borrar la hoja del pasado, en donde se ubica el origen de la malversación y descapitalización de nuestro patrimonio, sin que a la fecha ni funcionarios del IPE, ni autoridades legislativas y tampoco el Poder Judicial hagan lo propio para fincar responsabilidades por el daño patrimonial causado que permitiría impartir justicia, conocer la verdad, proceder a la reparación del daño y evitar la repetición de los hechos. Fuimos convocados a compartir nuestras vivencias de seguridad social en torno a la viabilidad de un sistema único de pensiones. Gran desafío que requiere un certero diagnóstico, la conjunción con otros sectores y mecanismos muy eficaces de regulación del Estado para darle viabilidad a una propuesta de seguridad social que cumpla con sus principios básicos y logre conformar un sistema justo y libre de corrupción e impunidad como la ya experimentada. Consideramos de vital importancia la participación de organizaciones de jubilados y pensionados en la construcción de este sistema único nacional al que pudiéramos aportar nuestra experiencia, durante la cual también hemos planteado alternativas de solución. Y esta acción pudiera ser un cambio significativo al incorporarnos como actores. Y de estos procesos hasta la fecha hemos estado siendo excluidos. Para construir este sendero de la seguridad social en México, la lucha de Copipep pone a disposición de este legislativo su colaboración para el diálogo y los acuerdos, pues estamos convencidos que es la ruta correcta para enfrentar el desafío pensionario. Sea cual fuere el derrotero de este rumbo que se tome, en Copipep mantendremos nuestro empeño por la mejora permanente de la seguridad social. Estamos seguros que la verdadera derrota es abandonar la lucha. Por ello, estamos resueltos a continuar y seguiremos fieles al lema que siempre nos alienta: en la defensa de nuestros derechos, ni un paso atrás. Muchas gracias.